Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Sí, esta noche también vamos a alabar al Señor, ¿no? Vamos a iniciar de esa manera. Esperamos que también juntos, ¿no?, podamos cantar los himnos. Vamos a iniciar cantando el himno 202. Sí, hermanos, cantemos el himno juntos, el himno 202. Ven al Señor Jesús. Tú si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en cruz murió por vida dar, ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás. Ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Sí, ¿no? En una parte de la Biblia nos dice, ¿no? Mas buscad primeramente, ¿no?, el reino de Dios y su justicia, y Él va a añadir todas las cosas, ¿no? Entonces lo único que Dios pide es, ¿no?, que le busquemos a Él primero, ¿no? Buscar a Él, venir a Él, como dice este himno, ¿no? Venir al Señor para que Él nos dé también ese consuelo, esa paz, ¿verdad? Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar otra alabanza. El himno 47 vamos a cantar, hermanos. Sí, el himno 47, Jesús es mi Rey soberano.
es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Si la mejor felicidad o la felicidad verdadera lo encontramos en nuestro Señor, ¿verdad? Entonces así también, oyendo su palabra, también la palabra, ¿no?, nos da ese cambio de corazón también. Vamos a seguir alabando, hermanos. Un himno más vamos a cantar. Vamos a cantar el himno 512. Sí, hermanos, vamos a cantar, alabar el himno 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Así como está escrito, ¿no? El Señor nos ha creado para agradecer, recibir amor también de parte de Él, ¿no? Vamos a cantar un himno más, hermanos. Este himno. Vamos a cantar el himno 511.
El himno 511, Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así: Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas ya quitó y la entrada Él me dio. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así: Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con Él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Sí, hermanos, hasta aquí vamos a alabar al Señor. Y esta noche, ¿no? Podemos aprovechar, ¿no? También preparar nuestro testimonio, ¿no? Luego de la oración. Para ello vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre Dios, te agradecemos una vez más por la gracia que nos das para reunirnos, para poder también recibir tu palabra para nuestro corazón. Dejamos en tus manos también la vida de cada hermana que se encuentra en camino. Tú puedas permitir que pueda llegar con bien. Asimismo, aún de los que no han podido venir, Señor, permite, Señor, pueda escuchar y así también pueda llegar aquí a la iglesia, que es mejor recibir, reunirnos, recibir tu palabra también. Dejamos en tus manos nuestros corazones, cualquier pensamiento que muchas veces Satanás hace para desviarnos, puedas ayudarnos a poder desechar y 100% enfocarnos en tu palabra y confiar y creer, llenarnos de esa esperanza y retornar también a los hogares transmitiendo esa palabra también. Dejamos en tus manos esta noche este servicio que nos permites realizar, Señor. Todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, esta noche, ¿no? Una vez más reunidos, también yo creo, ¿no? Si algún hermano desea testificar, ¿no? Cómo Dios está trabajando en su vida, también cómo se está manifestando por medio de la obra, ¿no? del Señor en su diario vivir, de manera libre, ¿no? Puede pasar acá al frente, también testificar, ¿no? Si algún hermano quiere testificar esta noche. ¿Sí, algún hermano?
Sí, realmente a veces quizás por temor no puede pasar, ¿no? Pero es muy bueno pasar aquí al frente y también expresar cómo Dios está ayudando, ¿no? Así también algunos escuchando por medio del testimonio recibe también la promesa, ¿no? Entonces aprovechemos esta oportunidad también, los hermanos, algún hermano quiere testificar esta noche. Sí, mientras van preparando, ¿no? También pedir que vayan pasando al frente, ¿no? Mucho mejor para escuchar y así también ir llenando los asientos en orden, ¿no? Así los hermanos puedan también escuchar, ¿sí? También, si desea, recientemente tuvimos también el retiro, ¿no? Y algunos Dios ha permitido para que pueda participar. Ha sido de gran bendición también participar en el retiro. Quizás alguno no imaginaba llegar, pero por medio de la voluntad y la gracia de Dios también ha podido, ¿no? Participar y ver, ¿no? Escuchar, compartir también con los mismos hermanos. También puede testificar, ¿no? También el viaje, ¿no? Que se ha realizado recientemente. Sí. Vamos a escuchar, ¿no? Entonces esta noche vamos a invitar, ¿no? Dios nos permite un área dentro de la iglesia, ¿no? También es el área de auspicio, ¿no? Dios también está trabajando grandemente en esa área, ¿no? También podemos escuchar y también escuchar cómo Dios también ha permitido avanzar. Yo creo que también expresando el corazón, cómo los hermanos pueden animarse y experimentar también esta obra, ¿no? También de cada área que se tiene en la iglesia. Vamos a invitar, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, la seminarista Cintia, ¿no? Adelante, por favor. Buenas noches, hermanos. Y yo desde el asiento me miraba así como vas a pasar y yo, no, no, y peor, ¿no? Sí, pero voy a mirar es Dios nomás así, para no mirar humanamente. Sí, ya va a ser un año que Dios me permite formar parte del área de auspicio. Y los primeros 6 meses Dios no me permitió tocar el área porque mi corazón, creo, no estaba preparado. Y por más que yo quería, tenía planes, tenía ideas, pero pastor todo me lo desechaba. Me decía, solamente haz esta planilla en Excel, ve y confirma así. Y yo desesperada, pastor, tengo mis ideas, investigaba en otros países, cómo hacía México, cómo hacía Paraguay, Perú nomás no investigué. Y nada, el pastor no me recibía nada. Cuando empezaba a pelear con mi encargada, hermana Juana Mancilla, llegué a un punto donde me rendí, no quise ya nada, realmente me sentí tonta. Y recién pastor me empezó a soltar, poco a poquito me daba responsabilidad dentro del área de auspicio. Esta área es muy hermosa, hermanos, porque en primer lugar tienes que pasar mucha vergüenza. Un día yendo a recoger con el auto de un hermano y él
de pronto decía, pero ¿por qué nosotros estamos recogiendo así? Parecemos mendigos, así. Cuando yo escuché eso, rápidamente mi corazón cayó y me sentí muy triste, pero luego recordaba lo que el siervo me decía, que por esta área muchas personas van a escuchar el evangelio. Y es así. Hace 8 o 9 meses va a ser, hemos iniciado con el Mercado Rodríguez recogiendo donaciones. Y hace un mes ya va a ser, actualmente estamos evangelizando a las señoras de las Rodríguez. De pronto compartiendo ellas la palabra, parece que no quieren escuchar. Pero hermana Vilna decía que allá en Santa Cruz, ese tiempo cuando ella estaba viviendo, compartían a un mercado que se llamaba Mutualista, donde parecía que nadie en Santa Cruz quería escuchar, pero han llegado hermanas. Yo soy de la Mutualista, yo soy así. Me decía también, de repente nosotros no vamos a ver, pero esas señoras van a testificar así. Yo soy del Mercado Rodríguez. También este tiempo Dios nos permite ir al mercado Tejar, igual Dios nos va a permitir compartir el evangelio a ellas. Y la hermana Juana Mancilla, este tiempo a los empresarios que nos han estado apoyando desde el año pasado, como 5 empresas fijas, hermana Juana Mancilla visita y les comparte la palabra a ellos. Qué hermoso, ¿no? Tiene su compañera hermana Melba Escobar, con ella van. Y por la gracia de Dios, Pastor Andrés, antes de que viaje a Corea, me dijo, Cintia, tienes que ir a 3 lugares. Dirkabi es donde los que manejan droga pues hacen quitar sus bienes, sus autos, sus inmuebles. Luego vas a ir a Aduana Nacional, es aquellos que les importan, ¿no?, sus mercancías, les quitan, ¿no?, sus mercancías. Y un tercer lugar que es no me acuerdo, Ministerio de la Presidencia. El día de hoy íbamos nosotras con hermana Marta Villa, no teníamos nada de esperanza porque ¿qué nos van a dar esas instituciones grandes? Algo. Pero averiguando hoy día, y Dios este año nos va a permitir, escuchando a los encargados de ahí, yo creo que Dios nos va a permitir una camioneta este año porque necesitamos sí o sí. También allá en el Ministerio de la Presidencia hay electrodomésticos, ropas y otras cosas. Escuchando también los requisitos y demás, Dios nos va a dar. Así había en mi corazón. Y me sentía muy feliz porque realmente dentro de esta área, Dios me permite desafiarme a mí misma. Por eso tengo mucho agradecimiento a Dios porque me ha permitido formar parte de esta área. Y no solo eso, sino que mi corazón rápido se enaltece, rapidito piensa que yo hice algo, rápido se sube. De repente yo estoy peleando con alguien así. Entonces cuando yo llego recogiendo alguna donación, así como sacando mi pecho, así camino, ¿no? Y luego así, y luego de repente alguien se da cuenta de mi corazón y algún error Dios le muestra y soy exhortada. Y nuevamente mi corazón baja. De repente algo está saliendo bien también, igual, mi corazón, una exhortación, ¿sabes? Ya está bajo también. Eso es lo divertido de esta área. Y quería compartir un versículo, Salmos capítulo 2, versículo 8. El siervo de Dios me dio esta promesa: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El siervo de Dios me dijo que nosotros podemos conquistar todas las cosas, por eso solamente vamos y recibimos nomás. Entonces con esta promesa
yo puedo ver que, ¿por qué yo avanzo, hermanos? Yo creo que Dios va delante mío. Yo creo que Dios ya preparó todo así. Por eso yo puedo avanzar a pesar de la dificultad, a pesar de la situación. Pero no es fácil, no es fácil, me hace orar mucho, pero también dentro de mi corazón así creo, que Dios va delante mío y yo solamente debo avanzar y en el camino voy a hallar su gracia, así Dios me va a ayudar, ¿no? Eso quería compartir, ¿no? Mi promesa y cómo Dios está trabajando este tiempo en mi corazón y en el área. Gracias. Sí, muchas gracias, seminarista. Sinceramente, de repente a veces necesitamos un empujón, ¿no? Un empujón para hablar de la obra de Dios, ¿no? Porque ahí está, ¿no? Ahí está la obra de Dios, pero callamos, ¿no? Pero es importante hablar, también testificar. Callando, cuanto más un testimonio puede también dar esperanza a otra persona que se encuentra, ¿no? Así, con situación, con dificultad, pero un testimonio puede también cambiar, ¿no? Incluso su corazón. Sí, esta noche también vamos a invitar al hermano Eduardo Fernández, ¿no? Nos va a compartir. Adelante. Si mientras va saliendo también puede ir preparando a algún hermano, ¿no? Desea hablar de la obra del Señor también, ¿no? Sin olvidar, ¿no? Sino expresar, hablar también. No vaya a ser como el copero, ¿no? Que esperó mucho tiempo para hablar, ¿no? Bueno, muy buenas noches, hermanas, hermanos, muy buenas noches. Gracias, evangelista. Si no me decía, no iba a salir. Sí, últimamente soy muy terco. Ya, terco me he vuelto. Como al principio me decían, ¿no? Así. Bueno, quiero agradecer a Dios, de verdad. Porque sin Dios, como hace rato dijo el seminarista, la seminarista Cintia, yo también soy así. Soy igualito. ¿Ah? Pero ahora ya no soy también así. ¿Por qué? Porque la palabra me cambia. Muchas veces de repente la mentira más sale. Entonces dije, mira, sigo hablando mentiras así. Entonces pido a Dios, por favor, usted controla mi corazón. Yo no puedo controlar a este corazón. Aunque usted no sé cuántas veces me va a hablar que su corazón es engañoso y perverso, pero yo no puedo controlar. Por favor, ayúdeme, Señor, así, ¿no? Así voy caminando, así también quiero agradecer a Dios porque me permite ir allá a Chonchocoro. Ya allá también compartimos así. Al principio tenía miedo, pero después y ahora ya no, ya no entro como si fuera mi casa, ya entro nomás ya. Ya entro, hola, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, juventud? ¿Cómo están? A los sargentos, no, subsargentos, así nomás son, pues. A eso le digo, mi oficial, así, ¿no? Así agachándome siempre. Mi oficial, muy buenos días. Mi oficial, muy buenos días. Pero sin embargo, no somos oficiales, son sargentos, así, primero, segundo, tercero, esos son, pues. Pero yo les digo, mi oficial, como si fuera teniente o subteniente o capitán. Así les digo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios quiere que, como hace rato dijo el seminarista Cintia, quiere que yo humille mi corazón, como está escrito aquí en Santa Biblia, ¿no? Mejor es que Él crezca que yo mengue, ¿no es cierto? Entonces este cuerpo tiene que menguar. Hasta a veces con mi esposa discuto, entonces yo me agacho, sí, está bien. Sí. Orgulloso eres, me dice. Sí. Así, no pierdo nada.
no pierdo nada, nada. Por eso siempre en la zona, en la celular les digo, no, aunque les insulte, pero ¿qué pierdes? Nada. Así. Hoy día mismo, ¿no? Voy a compartir a una persona y dice que está enfermo su papá. Es una choca ella, ¿no? Y su papá está enfermo, dice. Entonces yo fui a visitar, pero he golpeado, he llamado así por crédito, por WhatsApp, nada, me cansó. Después a otro lado me fui a compartir. Habían salido a otra iglesia, no sé a dónde habrán ido, tanto la esposa como el esposo. Entonces había una abuelita ahí afuera sentado. Con ella y compartí, pero después me han rodeado por abuelas, lleno de abuelas estaba ahí. Hay que compartir también así, tanto en aymara como en castellano. Han escuchado, no, como a mí me compartió aquella vez el pastor Leo, igualito compartió, así seriamente. No, hermano, usted va a ir al infierno, le dije. Si no es hijo de Dios, usted va a ir, aunque usted haya ido no sé cuántas veces, pero usted, ¿cómo me va a hablar así? Sí, ahí está. ¿Has leído o no has leído? Sí, entonces, yo no estoy hablando de mi boca, estás leyendo. Así ya, seriamente ya, todo seriamente. Entonces todos, algunos boca abierta, me escuchó algunos como enojados, así, todos. Ay, así es, así es. A mí me han dicho animal salvaje. Yo no le estoy diciendo animal salvaje, solo escuche y crea nada, pues no trate de entender. Si usted va a tratar de entender, se va a romper la cabeza. Solamente crea, como está escrito aquí, San Juan 5:24, el que oye y cree, de la muerte a la vida eterna pasará, dice. Sí, uno. ¿Has leído? ¿Han leído? ¿Han escuchado? Sí, sí hemos. Ahí dice, entienda. No, ¿qué dice? Crea. Sí. Había dos chicas ahí jugando, ¿no? Si a estas chicas les digo, Tarzán, ¿me van a creer? No, es difícil que me crean. ¿Por qué? Porque su razón humana funciona fuertemente, su pensamiento funciona fuerte. Pero a una niña de 5 o 6 añitos le digo, un niño de 5 o 6 añitos le digo, Tarzán, ¿dónde tío? ¿Dónde? Urgente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su razón humana todavía no funciona. Es inocente, totalmente. En cambio, estos jóvenes, no, este señor ya está loco. Ay, pobrecito, ya va a morir. Pobrecito, así me van a decir. ¿Por qué? Porque su razón humana funciona fuertemente, tiene esa justicia que el hombre tiene por naturaleza. Así, ¿no? Allá igual, ¿no? En Chonchocoro, lo mismo, así. Yo debía estar ahí en vez de ustedes. Yo soy peor que ustedes, así. Yo merecía el infierno y la muerte, pero estoy aquí con ustedes compartiendo. ¿Saben por qué? No hice daño, a nadie se mataron, ni siquiera he violado. ¿Pero por qué digo así? En pensamiento he sido peor que ustedes. Soy de lo peor. No merezco ser digno hijo de Dios. Así ya, ahora ya somos ya amigos. Hola, profe, me dice. Hola, pastor, algunos. Doctor, me dice. Uy, Dios me está diciendo doctor. Una vez igual me dijeron ingeniero en Paraguay, en Asunción. ¿A quién le vamos a invitar al ingeniero Eduardo Fernández, que vino desde La Paz, Bolivia? Pero ingeniero, Dios te ha dicho, ya, salga. Así, ay no, Dios me está diciendo, sí. Así.
Así es hermoso, compartir la palabra, qué hermoso, hermano. Pero una vez también traté de asustarme, ¿no? Allá en Oruro, ya el evangelista Juan Carlos siempre me llamaba y me mandaba a la cárcel. Ahí entré, ahí igual hemos compartido, bien, bien, bien. Pero cuando me estaba retirando, una mano había estado en mi bolsillo. Entonces metí la mano, entonces una mano encontré ahí adentro, así saqué. Un joven, no había visto, mira, disculpe joven, no pasa nada. ¿Sí? No pasa, déjalo. ¿Por qué he dicho sí? Pero traté de asustar, pero corazón. Me acordé de aquel versículo donde en San Mateo está escrito, ¿no? Os mandaré como ovejas o corderos dentro de los lobos, pero sed prudentes como serpientes y manso como la paloma, dice, ¿no? ¿O no es así? A ver, voy a leer. No sé, ¿en qué lugar está? ¿Evangelista? Yo no me acuerdo. San Mateo. ¿Cuánto? ¿10, 15? 10, 16. Cierto. Mateo 10, 16 dice, ¿no? He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Este versículo me acordé, ¿no? Entonces por eso dije, no, tranquilo joven, no pasa nada. Sí, señor. Sí, señor, está bien. Sí, tranquilo. Porque no había ni moneda, nada en ese lado. No había. Entonces, ¿por qué tengo que molestarme, no? Nada. Pero si hubiese molestado por ahí con un... cállese, o qué va a pasar así. ¿Ah? Entonces tengo que usar, ¿no?, lo que Dios a mí me ha enseñado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Si no estoy frito, ¿no? ¿Cierto? Tengo lo que Dios me ha enseñado, eso tengo que usar. Así, hermanos, no, por eso agradezco a Dios, ¿cierto? Hasta ahora sigo aprendiendo, ¿no? Sigo aprendiendo así. Bueno, eso les quería compartir también. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermano Eduardo. Sí, realmente los testimonios, ¿no? Hay mucho trabajo que se está realizando en la iglesia. Entonces, si Dios les permite también formar parte de esa obra, muy bueno, ¿no? También testificar. Esta noche vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Vamos a escuchar 2 presentaciones de parte del coro Nueva Alegría. La primera es Todo para mí y la segunda, Toda mi alegría. ¿Sí, hermanos? Entonces vamos a recibir con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Adelante.
Sí, hermanos, por medio de esta presentación esperamos que sus corazones estén preparados, ¿no?, para recibir la palabra. Vamos a invitar esta noche al evangelista Rubén para que también pueda compartir. Sí, hermanos. Sí, adelante, evangelista. Bien. Buenas noches, hermanos, hermanas. Buenas noches. Sí, ¿cómo están? Sí, vamos a buscar en la Biblia Jonás. Jonás. Capítulo 3. Desde el versículo 1 voy a leer. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hasta versículo 10. A veces pastor escribe, ¿no?, un mensaje: haga esto o haz aquello. Así escribe. Entonces yo también respondo: sí, pastor, pero no lo hago. Eso me pasa. Sí, pastor, entonces debería hacerlo, ¿no?, pero no lo hago. Y pastor un día se enojó y nos dijo: ustedes obedecen bien, pero no lo hacen. ¿Por qué no dice no, no quiero? Entonces voy a entender por qué no lo hacen. Pero me dice, fielmente me dice, sí, pero no lo hacen. ¿Ustedes qué tipo de hermanos son? Sí, pastor, y hacen. O sí, pastor, y no lo hacen. En la Biblia sale acerca de 2 siervos también, de 2 siervos. Un padre de familia tenía 2 siervos, dice. Vamos a buscar San Mateo. San Mateo capítulo 21, versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos,
y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo: De la misma manera, ve a mi viña a trabajar. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ya así está hablando, ¿no? Un padre de familia tenía 2 hijos y le dijo: ve a trabajar a mi viña. Y dijo: no quiero, no voy a ir, dijo. Pero luego este hijo pensaba, ¿no? ¿Qué pasa? Si es sencillo, si siempre yo iba a la viña, ¿por qué así este corazón se levanta en mí? Entonces, arrepentido, cambiando su corazón, ¿qué hizo? Dice: fue a la viña, dice. Fue a la viña. Y al segundo hijo de la misma manera: ve a mi viña a trabajar, le dijo. Hijo, ve a mi viña a trabajar. ¿Qué dijo el segundo hijo? Sí, papá, voy a ir. Pero luego un pensamiento le vino: no voy a ir, mejor me quedo. Así, desechando el mandato de su padre, se quedó. Por eso está comparando. Ustedes, fariseos, dice, fariseos y escribas, publicanos, ellos son fieles. Aparentemente ellos dicen todo: sí, Señor. ¿Va a cumplir los mandamientos? Sí, Señor, vamos a cumplir los mandamientos. ¿Va a servir a Dios? Sí, Señor. ¿Va a ofrendar? Sí, Señor. Pero dice que ellos no lo hacen. Aparentemente están conectados con Dios, pero su corazón, ¿cómo está? Dice, lejos está, dice, lejos. Pero las rameras, dice, las rameras y los publicanos, ellos no buscan a Dios, no quieren servir a Dios. Por eso también ese camino habían optado. Pero cuando Jesucristo les habló la palabra de Dios, cuando Jesucristo les compartió el evangelio, ellos fácilmente aceptaron. Así está comparando 2 corazones. En la iglesia hay así, 2 corazones también. Hermanos, que la iglesia permite hacer alguna cosa, entonces dice sí, pero luego cambia su corazón y no lo hace. Lo posterga y lo posterga. Finalmente deja pasar el tiempo y ya se olvidó, ya pasó ya. Pero otro hermano también, aunque no tiene tiempo, no quiere hacer, no dispone de tiempo, pero luego no quiero, así sale en su corazón. No voy a poder. Pero ¿qué hace? Después, arrepentido, hace la voluntad de Dios. Así está hablando, ¿no? ¿Quién hizo la voluntad de Dios? Los que pensaban que hacían la voluntad de Dios, más bien estaban en contra de Dios. Los que pensaban que no hacían la voluntad de Dios vivían perdidamente. Ellos, cuando Dios les pidió que creyeran, ya ellos hicieron la voluntad de Dios.
fácilmente creyeron en Jesús. ¿No es así? Por eso, Dios, por medio de la palabra, Dios muestra nuestro corazón también. Vamos a leer una vez más. Versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo, él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. Ya. ¿Cuál llega a su corazón? ¿Ah? ¿Qué hijo es usted? ¿Primero? ¿Segundo? Segundo, ¿cómo es? Habla su corazón sincero, ¿no? El primero, su corazón sincero, ¿cuál es? No quiero, dice, no quiero. Nadie quiere sujetarse, nadie quiere obedecer. Más fácil es mandar, eso es más fácil. Por eso este siervo también, ¿por qué siempre tengo que obedecer órdenes? ¿Por qué? No, esta vez no voy a obedecer. Así terco se puso. Entonces el padre de familia también, bueno, está bien, entonces quédate. Pero luego entrando en su cuarto, ¿qué pasó? Sí es sencillo. No es nada difícil lo que me pide. Pero el segundo siervo, ¿cómo es su corazón? Rápidamente dice, ya, sí. Pero luego ya se pone a hacer sus cosas, se le presenta otros asuntos, ya se desvía su corazón, ya perdió. Finalmente dijo, no voy a hacer. Así, ¿quién hizo la voluntad de Dios? ¿Quién? El primero, dice, el primero. Primero expresó su corazón verdadero, no quiero, pero voy a hacerlo. Eso es la voluntad de Dios. No quiero, mi corazón no quiere, pero votando, desechando este corazón, voy a sujetarme, voy a recibir guía, voy a caminar con la iglesia, voy a hacerlo, Señor. Eso es hacer la voluntad de Dios. Pero el que fácilmente, sí, voy a hacerlo, pero en su corazón no hay, sino por no quedar mal ante los hermanos o ante las hermanas, en un grupo de hermanas, para no quedar mal, para no ser diferente, dice ya, pero ¿cómo está en su corazón? ¿Hay o no hay? El querer hacer. No lo hay, pero del labio que salió, sí, eso está hablando. Y en muchas partes de la Biblia sale acerca de hacer la voluntad de Dios. ¿Quién hace la voluntad de Dios? El que en contra de su propio corazón, en contra de su propia decisión, votando, lo hace. Él hace la voluntad de Dios. Amén. Los fariseos y escribas eran fieles. Se mostraban buenos. Se mostraban hombres piadosos. Pero cuando tenían que creer a Jesús, le negaron. Eres un mentiroso falso. Finalmente, ¿qué hicieron? Le entregaron a los gentiles y dijeron, mátenlo, crucifíquenlo. Así terminaron los fariseos y escribas. ¿Quiénes terminaron? ¿Quiénes entregaron? Hombres piadosos. Por eso, para seguir a Jesucristo, no tiene que ser conforme a nuestro corazón, sentimiento, sino botando nuestro corazón, nuestro sentimiento, nuestro querer, caminar. Ya, versículo 32.
Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y aunque muchos publicanos conectaron con Jesucristo, los fariseos y escribas seguían manteniendo su propio corazón, pensando que están lo correcto. Entonces, esta noche también quiero compartir, ¿no? En el campamento en el Retiro Nacional, me tocó predicar a los niños, me tocó compartir con los niños. Entonces yo no quiero predicar a los niños, esa es la verdad. Porque con los niños, ¿cómo hay que ser? Predicar a los mayores ya más fácil es, pero predicar a los niños, totalmente tengo que vaciar mi manera, hasta mi edad tengo que bajar, hasta 10 años también tengo que bajar. Tengo que hacer bromas también, para atrapar su corazón de ellos. Entonces, normalmente no me gusta a mí. No sé a ustedes si les gusta. Pero siempre Dios, ya vas a predicar a los niños. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la maestra me elige a mí? Entonces, ya no pienses nada, no busques excusas, motivos, no busques. Dios quiere que prediques a los niños. ¿Por qué no puede predicar? Hay ministros también, siervos más menores que yo. Ellos más fácil pueden desplazarse, desarrollarse con los niños. Pero yo no, yo. Con tercera edad ya, con tercera edad. Con tercera, ya no es insulto, sí, hermana, no es insulto, es cariño. Entonces así, predicando a los niños, y ellos también muy sinceros son, su corazón totalmente diferente es. Se abre su corazón y expresan, responden. Y un día, de repente, se durmieron en el culto. Y un día, de repente, se durmieron y luego otros niños, de repente, empezaron a hablar entre dos. Dos allá, dos allá, dos allá. Entonces yo me asusté, ¿qué pasa? Y otros niños de repente empezaron a molestar. No estaban así, estaban quietos, pero empezó la palabra y de repente así molestando así. Entonces yo tuve que lanzar una palabra fuerte con los niños. Niños, escúchenme. ¿Sabe quién está aquí? No me escuchan. Están jugando, hablando. ¿De qué tanto hablarían niños? ¿Planificando negocio? ¿Qué cosa tanto hablarían? Al menos ni se conocen, niños de diferentes ciudades son. Pero hablan. ¿Sabe quién está aquí? Satanás. Así les dije. Satanás no quiere que escuchen la palabra de Dios. Sigue, no escuchan. Y yo dije, mire. Satanás, mire cómo está trabajando ahí. Miraron, ¿Satanás dónde? Entonces el niño que estaba hablando ya un poco se dio cuenta. Satanás ahora está aquí. Por eso tenemos que pelear contra Satanás. ¿Sabe cómo engaña a Satanás? Así. Y otros hablando. Habla. No importa lo que se habla, no vas a hablar. Así engaña a Satanás. Entonces ya poco a poco. Sigue allá, sigue. Mire. Les mostré, miraron todos. Ya se asustó el niño. Satanás. Así controlé. Y luego les compartí. Satanás no solamente nos engaña, haciéndonos hablar algunas malas groserías, palabras, no. Satanás nos engaña
de repente hace que tu corazón se cierre a la palabra de Dios. Y no entra ni una palabra de Dios. Eso es el engaño de Satanás. Y de esa manera, ¿sabe dónde quiere dirigirlos a ustedes? Al infierno. Así se asustaron. Dicen, ¿no? Entonces, eso es verdad. Satanás engaña, quita, tapa el oído, bloquea el corazón y no entra la palabra de Dios. De repente el pensamiento se cambió. Entonces, aquí en el libro de Jonás hemos leído, ¿no? Dios quería salvar a Nínive. Pero Jonás aceptó, pero se fue a otro lado. Entonces, en dos partes dice, Dios le habla, ¿no? A Jonás, levántate y ve a Nínive, y desobedece. Luego, más después, otra vez Dios le dice, Jonás, levántate y ve a Nínive, y obedece. Y también, después de desobedecer, Jonás estaba en el vientre del pez grande, estaba 3 días y 3 noches. Por eso un día Jesucristo dijo, ustedes me piden señal, señal no les será dado, sino señal de Jonás les voy a dar. Así les habló. Por eso, por la desobediencia primero desobedece Jonás. Esa desobediencia es sombra de Adán, el pecado. Por esa causa, por el pecado, totalmente estaban a punto de morir. De repente una gran tempestad se levantó en el barco donde estaba Jonás, hasta a punto de hundirse. No hay solución. Buscaron, tal vez nuestros equipajes, maletas, cargas, está pesado. Botaron, lanzaron todo, nada, no se calma. Más bien empeoraba. Por eso estaba Jonás desobediente. El pecado había entrado. Y luego, en el versículo 3, capítulo 3, versículo 1 dice, otra vez Dios le habla, ¿no? A Jonás, Jonás, levántate, ve a Nínive. Y ahora obedeció y fue a predicar el evangelio y se salvó Nínive. De la misma manera también, ese Jonás obediente es sombra de Jesucristo. Vamos a buscar Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por eso, por la desobediencia de Jonás, ya el barco, todas las personas estaban a punto de morir. La muerte llegó por causa de el pecado. El pecado es la desobediencia. Un corazón rebelde que se levanta. Por causa de ese corazón, esa nave, ese barco y todo lo que había en ello estaba a punto de ser hundido, perder, muerte estaba. Y luego, por la obediencia ya, finalmente Jonás totalmente ya
hasta el pez tragó 3 días y 3 noches, estaba a punto de ser digerido. Así, luego vomitó ese pez y salió Jonás. Y Dios nuevamente le habla. Ahora sí, Jonás, otra vez, levántate. Jonás, ay Señor, no puedo escapar de Dios. Cuando pienso en eso, hay veces también ese corazón llega en nosotros. Querer escapar de la voluntad de Dios, del llamado de Dios. Pero mirando la historia, la vida de Jonás, puedo darme cuenta, no puedes escapar. Jonás todo casi ya digerido por el pez, así a sí mismo, igual Dios le utiliza. Levántate y ve a predicar a Nínive. Ya vamos a volver, Jonás, vamos a volver a Jonás. Capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué les parece la decisión de Jonás? Lejos de Dios me iré, dice. Jonás, un profeta, un siervo de Dios. Dios quiere trabajar, Dios quiere hablar por medio de él. La palabra de Dios, el Evangelio. Pero ¿qué les parece este siervo de Dios? Dios también a nosotros nos llamó, ¿verdad? ¿Para qué nos llamó? Así como Nínive, muchas personas necesitan recibir la salvación. Muchas personas no se dan cuenta, viven. Pueblos enteros, ciudades enteros. No se dan cuenta dónde va a ser su final. Pero ¿quién sabe? Dios. Su destino es muerte, infierno es. Por eso yo quiero salvar a Nínive. Con ese propósito, Jonás, en aquel tiempo, parece que no había más profetas, solamente Jonás. Aunque conoce Dios que no va a querer ir. Pero aunque asimismo quiso usarlo a Jonás. Por eso Jonás dijo, bueno, voy a ir, pero luego se escapó a otro país, huyó, levantándose. ¿Qué pensamiento le entró? Lejos de Jehová me iré, dice. ¿Puede escapar de Dios? ¿Dónde es ese lugar lejos de Jehová? No hay. Infierno es. Pero también puede entrar a ese lugar después de recibir la salvación. Tampoco puede entrar. No hay escapatoria. Pero él piensa, no, me voy. Ahora vamos a comparar capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Ahora, ¿obedeció o no obedeció Jonás? Obedeció ahora. Por eso representa Jesucristo que había obedecido para morir por todos nuestros pecados. Predicó el Evangelio y todo Nínive se salvó.
Entonces Jesucristo eso les habló. El Evangelio por medio de Jonás. Vamos a buscar Salmos capítulo 73. Libro de Salmos, capítulo 73. Versículo 22, 73, 22. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Aquí, ¿quién está expresando? Asaf. Sacerdote Asaf, un día en su corazón se levantó, ¿para qué yo recibí la salvación? En vano he limpiado mi corazón. Mirando a los pecadores, mirando a los que no son salvos, de repente él pensé que yo siendo salvo, mejor que los pecadores, ganando dinero, progresando, logrando muchas cosas, pero todo me sale mal. Entonces en su corazón tenía gran peso. ¿Para qué entonces yo recibí la salvación? Y le entró un corazón, un pensamiento. Aléjate, apártate. ¿Por qué le vino ese corazón? Miraba a su alrededor. ¿A quién tenía que mirar? Tenía que vivir mirando la palabra, tenía que vivir mirando la cruz de Cristo. Pero él siendo salvo estaba mirando, ¿cómo ese mi vecino construye su edificio y yo aquí en una casita de media agua nada más? ¿Cómo por allá también? Grandemente ellos logran sus deseos. Entonces Satanás ya en ese momento le engañó. Sí, por eso seguir a Dios es un fracaso. Servir a Dios, caminar este camino, no, déjalo. Fuertemente un pensamiento le habló. Y quería abandonar. Pero un día, ¿qué pasó? Dios le mostró una cosa. Vamos a leer versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Ya, ¿cómo estaba pensando? En vano he limpiado mi corazón. Estos impíos. ¿Qué hay en el corazón de sacerdote Asaf? Solamente hay queja, murmuración. No es feliz. Aunque tiene la vida eterna, la salvación, pero no hay gozo, no hay alegría. Por eso están mirando, codiciando. Él tiene que ser feliz por la palabra, por el evangelio, pero no es feliz. ¿Cuándo así llega ese corazón también? En nosotros igual. ¿Cómo mi compañero ya logró? ¿Cómo mi amiga, mire, logró así? Cuando nos comparamos, no hay la palabra de Dios. Debemos estar satisfechos. Primeramente, Dios, ¿qué pensó? Nos dio la salvación. Nosotros vamos a estar en el reino de los cielos. Reino de los cielos
no se compara con nada de las cosas de este mundo. Eso es lo que tiene Dios preparado, pero hay veces olvidando eso, codiciamos las cosas de este mundo. Entonces perdemos el corazón de agradecimiento, el corazón de Dios. Ese tiempo le llegó a Asaf. Finalmente, ¿qué pasó? Vamos a leer versículo 17. Dios le llevó a un lugar, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Y aquí es lo que Dios le mostró. Tú tenías que estar en este lugar también. Mire, ellos gozaron, alcanzaron muchas riquezas. Todo lo que deseaba su ojo, lograron. ¿Esa vida querías llevar? De llevar esa vida, final es esto. Así le mostró Dios. ¿Eso querías? ¿Entrar al infierno? Entonces recién Asaf en ese momento se dio cuenta. No, Señor, gracias. Aunque pobremente viviendo, aunque con muchas faltas viviendo, no, Señor. Mejor es el reino de los cielos. Sí. Final de vivir con muchas cosas, logrando en este mundo, robando, quitando, estafando, dañando a otras personas, logras muchas cosas, su final es eso. ¿Eso querías? No. Ahí se dio cuenta Asaf. Por eso está expresando aquí, tan torpe era, dice, torpe era al pensar así. Dios más bien me había salvado de ir al infierno. Dios nos rescató, nos salvó de ir al infierno a nosotros. No importa situaciones, dificultades, enfermedades, ya tenemos la salvación. Tenemos la vida eterna. ¿Por qué está viviendo con envidia, mirando a los demás a su alrededor? ¿Ah? Esa vecina vende. Ese hombre logra, a esa mi hermana ni siquiera viene a la iglesia, pero mire, hasta con la hermana también ya pelea, ya así es. Igual que Asaf así pensaba. Jesucristo es mucho más que todas esas cosas. La vida eterna que tenemos no se iguala. Así que hermanos, ustedes, nosotros, felices. Amén. Felices. Aunque aquí, frío, pasando situaciones, dificultades, votando, feliz. Estoy como Asaf. Pero mi final, ¿dónde es? Reino de los cielos es. Pero mientras de los que no tienen a Dios, no recibieron la salvación, su final es deslizadero, o sea, el infierno es. ¿Eso querían ustedes? No. Por eso, ¿cómo tenemos que arrepentirnos? Repita este versículo 22. ¿Qué dice? Versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Como una bestia era. Torpe era. Así está confesando delante de Dios. Señor. Hermanos, este camino nosotros no merecíamos, pero por gracia recibimos la salvación.
Satanás fuertemente también quiere interponerse, quiere desviar nuestro corazón. Mire, ¿hasta cuándo vas a vivir así? ¿Ah? ¿Cómo vas a terminar? ¿Dónde va a ser tu final? No has logrado nada. ¿Por qué? ¿Por qué no has logrado nada? Porque en la iglesia cada vez, ¿qué pide? Dinero, dinero, ofrenda, ofrenda. Ahora más todavía, al menos estamos en compra de terreno, más todavía. Entonces, ¿con quién está teniendo comunión? Con el pensamiento. Satanás por medio del pensamiento, así está hablando, engañando. Aunque tampoco ofrenda, pero ya está así, no, iglesia, pide, pide, pide. En ese momento tiene que preguntarse, pero yo ni siquiera ofrendé. Con Satanás estoy hablando. Ni siquiera ofrendé. Más bien cambiando mi corazón, más bien, ahora sí, Señor, permítame también la ofrenda. Permítame también el diezmo. Pero ni siquiera diezma ni ofrenda y ya está hablando, no, ir a la iglesia es ser pobre, quitan, hay dinero, ofrenda y ofrenda, ya está calculando ya. Eso es el engaño de Satanás. Botando ese corazón, más bien, ahora voy a ofrendar, voy a diezmar. Amén. Entonces Dios va a bendecir grandemente también nuestra vida. Busquemos Primera de Juan. Un momento. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, dice. ¿Cómo es Dios? Luz. Y si estoy con Dios, tengo que estar en luz. Pero ¿por qué estoy en tiniebla? Y os anunciamos esta verdad. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es eso, pecado? Pensamiento, corazón cerrado, murmuraciones. Si estáis en luz, ¿cómo tiene que ser? Dice el resultado. Cada uno automáticamente, cuando estás en luz, automáticamente se activa la comunión, dice. Pero ¿por qué no hay comunión entre hermanos? No hay comunión entre hermanas. No hay comunión en zona. No hay comunión en grupos. Porque aquí, si estáis en luz, ya vamos a leer versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, dice. Cuando estamos en luz, cuando estamos en la palabra de Dios, cuando botamos el pensamiento,
botamos la murmuración, botamos las tinieblas, automáticamente va a tener comunión. Comunión va a fluir. ¿Y de qué va a tener comunión? De la palabra de Dios, del Evangelio, de los proyectos de Dios. Así está diciendo. Pero cuando hay en mi corazón murmuración, queja, peso, ¿por qué Asaf empezó a mirar las cosas del mundo? Perdió la comunión con Dios. Ya no estaba en luz. Por eso a Dios le llevó a un lugar. Mire, final de ellos. Eso es, infierno. ¿Tú quieres terminar así? No, Señor, gracias entonces por la salvación. Pero antes, ¿cómo pensaba? En vano he limpiado mi alma, en vano he recibido la salvación. No es en vano, le enseñó Dios. No es en vano. Si no hubieras recibido la salvación, igual no hubieras tenido también tampoco muchas cosas materiales y finalmente hubieras entrado aquí. Vos pensando que siendo pecador también, ¿pensaste que hubieras logrado muchas cosas? Yo no, tampoco te hubiera permitido. Pero Asaf, ¿cómo pensaba? Debería ser pecador nomás. Siendo pecador, entonces, ¿va a progresar? No. Depende de Dios. Todo está en manos de Dios. Pero Asaf, ¿cómo pensaba? Yo quisiera convertirme ya pecador, pero ¿ya puede votar la salvación? No puede. ¿Puede votar la verdad? ¿Puede ya sacarse esa verdad que conoce? No puede. Pero él piensa, siendo pecador, podía haber prosperado. Sin venir a la iglesia ya hubiera prosperado, así está pensando. Si no hubiera participado del campamento, ya hubiera prosperado ya. No, Dios tampoco te hubiera permitido prosperar. Necesitamos que la gracia de Dios acompañe en todas las cosas. Amén. Para la compra de terreno también necesitamos la gracia de Dios. No es por nuestro esfuerzo ni por nuestra decisión. Alguno está pensando, ahora sí Dios me escuchó, ya un poquito más adentro ya. No, nada que ver, nada. Dios me escuchó, el frío era. No, tampoco. No es nuestra voluntad, sino finalmente se hace la voluntad de Dios. Dios lo único que quiere, mire la cruz, mire la palabra, mire a Jesucristo. No mires a nadie, no a nadie. Amén. Tengan comunión. No estés en tiniebla. ¿No quieres compartir con alguna hermana? ¿Por qué? Estás en tiniebla. Si no estuvieras en tiniebla, abre el corazón, automáticamente. Y también hay que abrir el corazón a aquel que puede guiarte, dirigir tu corazón. No al otro que está también tal vez murmurando en contra de la iglesia, entonces abre a él, más fuerte se forma ya. Así, luego otro contamina. Hay que saber salir, hay que salir a la luz. Parece que no estoy en la luz. ¿Por qué estoy en tiniebla? ¿Por qué hay oscuridad? Cuando hay luz, automáticamente va a abrir, compartir, unir, trabajar juntos. Amén. Gracias, hermanos. Hasta aquí vamos a compartir esta noche. Tengo anuncio y luego voy a orar y finalmente orando, 2 en 2, vamos a terminar. Bien, anuncio
ofrenda decidida para la compra del terreno de la Iglesia de La Paz, ubicado cerca de la terminal de La Paz, avenida Chacaltaya y calle Constitución. Hermanos, podemos orar. Dios pueda darnos siempre un corazón. Si alguien ya ofrendó también, orando a Dios, siga viendo el trabajo, la obra de Dios. Y avancemos, ¿no? Con la ofrenda. El sobre específico es el sobre verde limón que está en el alfolí. Es para la compra de terreno, ¿ya? Y también tenemos la convocatoria, tenemos la 20ª convocatoria para los nuevos seminaristas. ¿Ya? Nuestra meta de la Iglesia de La Paz es 10. 10 tienen que entrar. Amén. ¿Mucho o poco? ¿Ah? Poco, ¿no? Yeah. Por eso Dios está llamando, Dios está hablando, pero usted está haciendo oído sordo. O está como Asaf mirando, quisiera progresar, quisiera lograr. No vamos a ir a lograr nada. 20ª convocatoria. Para esto tienen que presentar testimonio de salvación, llamamiento de Dios y carta de recomendación. ¿Ya? Más información detalladamente en qué consiste esto o hay formato, acérquense a la oficina y pregunten. También se está promocionando por medio de página web, Facebook de Misión Buenas Nuevas. Y 3, seminario por hogar. ¿Cómo está avanzando, hermanos? Seminario por hogar. Algunos también están escribiendo tal fecha vamos a realizar. Amén, hermano. Bien, adelante. Y otros que faltan, pueda sacar una fecha y hacer seminario por hogar. La fecha era desde 22 de julio hasta 17 de agosto, ¿ya? En ese lapso pueden programar. Y normalmente no coincida, directamente no coincida con días de culto, horas de culto y reuniones, sino en otro horario pueden buscar. Y también tenemos convocatoria para voluntarios y ser parte del equipo de medios de comunicación en áreas de radio, prensa, TV, doblaje, traducción, lo mismo. Y más información necesitan, entonces acérquense al seminarista Jorge Salvatierra. Convocatoria para formar maestros de escuela dominical para los niños. Consultar con hermana Carmen Paredes, ¿ya? Ella es la encargada de esta área. Convocatoria para formar parte del coro Nueva Alegría, ¿ya? Coro Nueva Alegría. También Dios quiere que pueda servir por medio de cantar alabanzas en los cultos, seminarios. Entonces, para esto también mayor información pueden tener por medio de hermana Silvia Duarte, ¿ya? Y oficina. Invitamos también al servicio dominical a horas 10 de la mañana y tarde a las 3 de la tarde. Este domingo normalmente en el Salón Federación Sindical de Trabajadores, ¿ya? Ubicado en la avenida 16 de Julio, Prado Paceño, frente a la confitería El Broso. Servicio unido, ya hasta aquí con los anuncios. Bien, oremos y luego, después de mi oración, de 2 en 2, orando, así vamos a terminar. Oremos. Gracias, Padre. Te agradecemos, Señor, esta noche también. Nosotros también somos como ese siervo que decía, sí, Señor, sí, pastor, sí, Señor. Pero de repente, cambiando el corazón, otra cosa hace. Pero había otro siervo que no quería hacer nada, no quiere caminar, no quiere servir al Evangelio. Pero luego piensa y vive para Dios. Dios así quiere usarnos, quiere para su viña, para su evangelio. Está llamando también a aquellos hermanos que
ni se piensa que va a entrar, también Dios va a trabajar. Pero otros, aunque tienen mucha palabra, mucha trayectoria, pero no tiene corazón. Así pasa. Padre, usted bendiga la Iglesia de la Paz, la Iglesia en el mundo entero. Tu siervo también está en Corea del Sur. Bendiga, Señor, su estadía allá. Pronto volverá y nos compartirá. Dios también quiere avanzar mientras. Padre, bendice el Evangelio pueda llegar a muchas partes, muchas naciones, país, ciudades, pueblos, familias. Dios quiere salvar. Por eso le llamó a Jonás: Jonás, ve. Pero Jonás no importaba nada. Solo él quería vivir en el mundo, quería vivir haciendo negocio, quería vivir ganando dinero o haciendo turismo. Por eso se escapó. Pero finalmente fue a predicar. Señor, así Dios también quiere usar nuestras vidas. ¿Qué provecho vamos a sacar en este mundo? Padre, usted guarde nuestro corazón de cada uno de nosotros. Ahora hay llamado de Dios para entrar al seminario. Usted también, Señor, trabaje, por favor. Gracias, Padre. Así te agradecemos. Bendice Seminario por Hogar. Usted le dé corazón al padre de familia, a la hermana, al hermano, para que se realice este seminario. Y así todos predicando el Evangelio. Dios estará satisfecho. Gracias, Señor. Oramos así todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar de 2 en 2 y terminamos. Gracias.